Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 3 de nuestro estudio de la carta de Pablo a los Colosenses. Bueno, en las últimas lecciones, voy a hacer un repaso. En la primera lección mencionamos de que la gente de Asia, que aquel entonces era más como Turquía, tenían tendencia hacia la astrología y gnosticismo, y Pablo trata con esta creencia en este libro. Y entramos en Colosenses, y la semana pasada cubrimos versículo 9 hasta el versículo 20 de Colosenses 1. Y vimos una declaración de Pablo de que nosotros somos librados de los poderes de las tinieblas y trasladados al reino de Jesús. Es un hecho. Aunque no vemos la totalidad de esto, es un hecho. Y tenemos redención por su sangre, que es el perdón de pecado. Y también Pablo ofrece una oración por los creyentes y por todos nosotros, igual que las oraciones que él ofrece en Efesios 1 y Efesios 3. Y después del 15 al 20, los puntos principales, hablando de Jesucristo, destruyendo las creencias de los gnósticos. Él es la imagen de Dios. Él es el primogénito de toda la creación nueva, el creador de todo. Todo fue creado por Él y para Él. En Él todas las cosas subsisten. Él es la cabeza de la iglesia. En Él habita la plenitud de Dios. Y por medio de Él se reconcilian todas las cosas por medio de su sangre en la cruz. Entonces mencionamos también que somos salvos por la sangre, pero hay algo con la creación. La creación misma sufrió con la caída del hombre y cuando entró Satanás para administrar la tierra. Esto se explica más en el libro de Romanos. Entonces vamos a seguir en Colosenses 1, versículo 21 hasta el 23. Sigue en este tema. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Interesante, ¿verdad? Del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bueno, habla del pasado y el presente de los creyentes. Antes éramos enemigos en nuestras mentes y nuestras acciones. O sea, por la condición de no estar en Cristo, éramos enemigos del Evangelio por naturaleza, porque éramos pecadores y no habíamos sido redentados por Cristo. Pero ahora reconciliados. Y interesante que dice sin mancha e irreprensible. ¿Qué diferencia de ir de ser enemigos en nuestras mentes y acciones para ser sin mancha e irreprensibles? Y hay que estar firmes en nuestra vida nueva para caminar en ella. Hay que entender que no está diciendo que podamos perder la salvación, sino que la salvación no tiene poder si no vivimos en ella. Entonces sigamos, versículos 24 y 25. Pablo está cambiando un poco el tema. Él estaba hablando de Cristo, su gloria, su deidad,
y nosotros ahora está entrando a hablar de su ministerio. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Él está hablando del sufrimiento de un ministro de Dios. Es algo que se espera. Si usted quiere ser un ministro, quiere ser usado por Dios, va a haber sufrimiento. Es una promesa. Si quiere evitar todo esto, Dios no te puede usar en su reino. Ahora, hay un malentendido con este versículo. No es que agreguemos nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo. Dice así, donde hay confusión, cumplo mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. O sea, lo que está hablando él es que le toca a él sufrir las aflicciones en su carne, no para suplir lo que faltaba en la salvación de Cristo, porque la salvación es completa, sino en el ministerio. Por eso, cuando nosotros sufrimos por el Evangelio, por hacer el ministerio de Dios, estamos iguales, estamos supliendo de nuestra parte. Ok, sigamos 26 al 27 y después vamos a terminar el capítulo. Bueno, terminando con el 25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio ocultado en el Antiguo Testamento, ya manifestado a sus santos, es la iglesia. La iglesia no aparece en el Antiguo Testamento, está ocultada en el Antiguo Testamento. Hay referencias que pueden ser tipos de la iglesia, pero la iglesia en sí misma no se menciona. Y Cristo habló en los evangelios de la iglesia, pero hasta esa fecha nadie sabía qué cosa era, hasta el día de Pentecostés. Nunca se les ocurrió a los judíos que Dios incluiría a los gentiles en su iglesia, en su plan. Hay indicaciones en Isaías cuando Dios se refiere a Egipto como pueblo mío y a Siria como la obra de mis manos, que Dios tenía un plan más grande, un plan más amplio, incluyendo a otros, no solo los judíos, pero la iglesia en sí misma era algo escondido. Y el versículo 27 es un versículo bien importante para nosotros. Es el mensaje que Pablo declaró a los gentiles. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Recuerden lo que habíamos hablado antes. La fe es creer ya lo que no tengo. La esperanza, aunque la esperanza se relaciona con la fe, la esperanza generalmente tiene que ver con el futuro. Por eso dice, Cristo, la esperanza de gloria, declarada a los gentiles. Sigamos para terminar el capítulo 1, versículos 28 y 29. A quien anunciamos, amonestando a
todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces Pablo está hablando del ministerio que él tiene. Y él trabaja, él sufre, él paga el precio. Jesucristo habló de esto. Si alguien quiere seguirlo a él, tiene que estar dispuesto a sufrir hasta la pérdida de todo. Y Pablo en su carta a los Filipenses dijo que él sufrió la pérdida de todo para la causa de Cristo. Entonces el ministerio de él, amonestar a todo hombre, enseñar a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, luchando en el poder de Él. Viendo muchas de las obras hoy día, creo que no estoy criticando, pero creo que es fácil salir de esta actitud de Pablo a buscar cómo complacer aún a la gente sin Cristo para atraerlos al Evangelio. Y la verdad es que nadie va a llegar al Evangelio porque parece algo suave y bonito. Es porque somos convencidos del pecado que tenemos y que Cristo es la única esperanza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a no cambiar el Evangelio, el poder del Evangelio. Cristo murió por nosotros, resucitó el tercer día según las Escrituras, y en Él tenemos la redención por su sangre. A veces algunos ni quieren hablar de la sangre porque parece que es algo ofensivo. Que no caigamos en esto, porque el Evangelio es el poder de Dios. Pablo dijo en Romanos 1 que no se avergüenza del Evangelio. A veces la gente se avergüenza del Evangelio. Bueno, entremos en Colosenses capítulo 2. Los primeros 15 versículos, y a ver hasta dónde llegamos hoy, habla de que en Cristo es la plenitud de vida. Recuerden que Pablo siempre está repitiendo y repitiendo las verdades que van contra las creencias falsas. Él tiene que repetir. Yo soy maestro, repito. Y hasta Pedro dijo, no me molesta repetir las mismas cosas varias veces. Entonces en Cristo es la plenitud de vida. Leamos los primeros 5 versículos de Colosenses 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Recuerden que la Odisea, ellos iban a leer la carta también, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Bueno, antes de comentar de las notas, ¿por qué está enfatizando esto? Porque no era fácil ser cristiano. Uno tenía que tomar decisiones fuertes en cuanto a su relación con el mundo, como muchos en el mundo hoy día tienen que hacer. Bueno, entonces vemos los deseos de Pablo y sus luchas principalmente espirituales. La Biblia enseña de la guerra espiritual, y casi toda guerra que enfrenta el cristiano
en su ministerio tiene una raíz espiritual. Por eso Pablo dijo en Efesios 6 que no luchamos contra sangre ni carne. Y Él lucha para que ellos sean consolados en sus corazones. ¿Por qué consolados? Con esa buena noticia, porque están sufriendo, hay aflicciones y persecuciones. Por eso Pablo lucha para que sean consolados y unidos en amor. En cualquier conflicto, especialmente en el Evangelio, es muy posible que el amor uno por el otro se pierda. Entonces Pablo ora que ellos sean consolados en sus corazones, que estén unidos en amor. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar el conocimiento del misterio de Dios Padre y de Cristo. Se parece a Efesios 4:11. Los 5 ministerios en el Nuevo Testamento son dados hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Entonces Pablo dice en Colosenses 2, hasta alcanzar el conocimiento del misterio de Dios Padre en Cristo, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Entonces no tenemos que buscar sabiduría y conocimiento espiritual por unas filosofías no bíblicas, porque en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. El gran error es tratar de ser sabio sin tomar en cuenta la fuente de todo conocimiento. Y por eso quiero leer un pasaje un poco largo, pero explica este principio. Romanos 1:18 al 32. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oiga, que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de la cosa hecha, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos, leo todo esto para llegar a este versículo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y de Colosenses, en Dios está todos los tesoros, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños,
malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino también se complacen con los que las practican. Es como estamos leyendo las noticias de hoy. Pero el versículo 8, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces el gran error es tratar de ser sabio sin tomar en cuenta la fuente de todo conocimiento. Ellos no tomaron en cuenta a Dios. Y Pablo está explicando todo esto, regresando a Colosenses, para que nadie se engañe. Versículos 6 y 7, y después vamos a terminar la lección de hoy. Leamos regresando a Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Este versículo es uno de los versículos más útiles para mi vida, porque dice así: por tanto, y hay que entender que esa palabra importante, esa frase, por tanto, porque se refiere a todo lo mencionado anteriormente. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos a Jesucristo? Con sencillez, con fe, sin muchas preguntas tontas. Y según este versículo debemos vivir arraigados en Él, confirmados en la fe, sin ser engañados por toda filosofía que aparezca de la mente humana. Yo siempre medito en cómo fui yo al recibir a Cristo hace más de 50 años. Y qué fuego, qué amor. Y este versículo me dice, así como recibí yo a Jesús, debo andar con Él. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran amor y que nosotros sigamos estos consejos sencillos de esa carta de Colosenses en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y hasta la próxima lección.